Las actas de las sesiones 49 y 50 sean aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 50 y 52 quedan a disposición de las señoras y señores parlamentarios, y el abogado secretario de la comisión, a quien además le damos la bienvenida, en colaboración, entiendo, hoy día vamos a tener dos secretarios. En el punto 2. En el punto 2, perfecto. Le doy la bienvenida y le ofrezco la palabra. Gracias, señorita presidenta. Gracias, señorita presidenta. Se han recibido en la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. El oficio 17.868 del secretario de la Corporación, por el cual informa que la Cámara resolvió remitir a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta para permitir a los gobiernos regionales y a las municipalidades crear empresas de transporte público. Corresponde al boletín 15.498-07, de modo que se remitirá a esa comisión una vez que sea informado por la Comisión de Constitución. En segundo lugar, se ha recibido para hoy el reemplazo de la diputada señora Pamela Giles por el señor Félix González. Se ha recibido un correo electrónico del alcalde de la Municipalidad de Casablanca, por el cual solicita a la presidenta de la comisión que tenga bien considerar poner en tabla el proyecto de ley de reforma constitucional que permite a los gobiernos regionales y a las municipalidades crear empresas de transporte público. El boletín es el 15.498, que es el mismo referido en el punto 1 de la cuenta, que es el alcalde de Casablanca. También se recibió un correo electrónico de la diputada Mercedes Bulnes, por medio del cual solicita que la comisión tenga bien considerar poner en tabla el proyecto de ley que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para aumentar las sanciones en caso de incumplimiento de los deberes éticos parlamentarios. Este es el boletín 15.464-07. Se ha recibido también una comunicación del diputado señor Calisto, mediante el cual retira patrocinio a indicaciones presentadas en el proyecto de ley sobre datos personales. Y finalmente se ha confirmado la asistencia presencial para el primer punto de la tabla de los invitados que están en la mesa junto a la comisión, la señora Alejandra Precht y el señor Manuel Antonio Núñez. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Bueno, como lo primero quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, también a los diputados que no son parte de esta comisión, en particular el diputado Félix González, que viene en reemplazo de la diputada Pamela Giles, y por supuesto también a todos los demás parlamentarios que se hacen parte. Esta comisión está dividida en dos partes, es importante señalarlo. Vamos a destinar la primera hora a recibir a los candidatos y candidatas, en este caso al Tribunal Constitucional. La idea es poder hacer una presentación, una pequeña entrevista, que ustedes puedan hacer su presentación de su currículum, que los parlamentarios y parlamentarias podamos hacer algunas preguntas, y básicamente a la comisión no le corresponde de ninguna manera pronunciarse por una preferencia respecto de las dos postulaciones, sino más bien calificar si cumplen o no con los requisitos para la postulación, y a partir de eso hacer un informe a la sala, y finalmente es la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas quien toma la determinación, ¿cierto?, de quiénes son los integrantes. Entonces, y la segunda parte de la tabla tiene por objeto destinar todo lo que nos reste del tiempo a revisar la configuración de las tablas de trabajo para las próximas semanas, considerando que ya mañana y pasado debiéramos estar, ojalá, cerrando los dos proyectos que tenemos con urgencia y en tramitación con las urgencias del Ejecutivo. Bueno, la primera parte de esta sesión, entonces decía, tiene por objeto cumplir el mandato conferido por los comités parlamentarios en orden de recibir en audiencias públicas a quienes formarán parte de la propuesta correspondiente a efectuar por la Cámara de Diputados para su posterior aprobación en el Senado de los cargos a ministros del Tribunal Constitucional.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, letra B de la Constitución Política de la República, los comités han dispuesto que la comisión entreviste a los candidatos y candidatas respectivos y remita al presidente de la corporación la nómina de aquellos que cumplan con los requisitos legales para poder postular el cargo. Se encuentran entonces presentes la candidata y el candidato a ministra y ministro respectivamente del Tribunal Constitucional, la señora Alejandra Prej Rorris, no lo sé pronunciar bien, Rorris, ¿sí? Y el señor Manuel Antonio Núñez. Le ofrezco la palabra al abogado secretario para que nos indique cómo continuamos entonces con este procedimiento. Solo a modo de contexto, Presidenta, solo recordar que el 18 de marzo se cumplieron los 9 años desde que los exministros del Tribunal Constitucional, señores Gonzalo García Pino y Juan José Romero Guzmán, decía que el 18 de marzo se cumplieron los 9 años desde que los exministros del Tribunal Constitucional, Gonzalo García Pino y Juan José Romero Guzmán, juraron ante el tribunal y asumieron sus cargos. Y ellos habían sido propuestos por la Cámara de Diputados en el año 2013 y obviamente el Senado había acogido esa propuesta. El 15 de marzo de este año los comités parlamentarios autorizaron a esta comisión para recibir en audiencias a los nuevos candidatos que deberían ser propuestos al Senado para dichos cargos. La Cámara formuló una propuesta al Senado el 6 de abril de 2022 con la nominación de la abogada Alejandra Prej y el abogado Gonzalo Fuenzalida. Y el Senado el 28 de junio de 2022 rechazó esa propuesta formulada por la Cámara de Diputados. Ese es el motivo por el cual los dos cargos se encuentran vacantes hasta el día de hoy. Luego, el 19 de octubre, los comités parlamentarios fijaron una fecha tope, el 28 de octubre, para presentar en la Secretaría General las candidaturas para los dos cargos vacantes de ministros del Tribunal Constitucional y su posterior remisión a esta comisión, con el fin de que los entreviste y emita al presidente de la corporación la nómina de quienes cumplan con los requisitos legales para el cargo. Luego son los comités parlamentarios los que formularán una propuesta de dupla a la sala para su votación. Y en virtud de tal acuerdo, el 7 de noviembre de 2022, el secretario general remitió a esta comisión el oficio 17.823, mediante el cual remitió el nombre de las personas candidatas para integrar el Tribunal Constitucional y adjuntó a dicho oficio los antecedentes acompañados por los postulantes, que son la abogada Alejandra Prej y el abogado Manuel Antonio Núñez, quienes se encuentran presentes. Entonces, de acuerdo con el mandato de los comités parlamentarios, esta comisión debe, primero, entrevistar a las personas candidatas y, en segundo lugar, comunicar al presidente de la Cámara la nómina de quienes tengan los requisitos para el cargo. Y para cumplir este encargo, la Secretaría ha remitido a las y los integrantes de la comisión por vía de correo electrónico los antecedentes de los candidatos. Lo hizo el 14 de noviembre, lo reiteró el 18 de noviembre y hoy día también, y asimismo reenvió a los integrantes de la comisión una recopilación de antecedentes normativos más bien comprensivos del estatuto que rige a los ministros del Tribunal Constitucional, dentro de los cuales se encuentran los requisitos que la Constitución exige para que desempeñen el cargo. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Bueno, entonces les voy a proponer que hagamos el siguiente procedimiento, que podamos, yo voy a hacer una breve descripción de cada uno. Partimos por Alejandra, si les parece, luego por don Manuel Antonio Núñez y hacemos cada uno puede hacer una exposición de cuáles son sus principales motivaciones para postular a esta responsabilidad y posterior a eso hacemos una ronda de preguntas y posterior una ronda de respuestas por parte de los invitados. ¿Les parece que hagamos ese procedimiento? Perfecto, se acuerda de esa forma entonces. Bueno, la señora Alejandra Prej es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 25 años de experiencia y una destacada trayectoria en el sector público y privado, particularmente en derecho ambiental, indígena y derecho administrativo regulatorio. Desde el 2009 ejerce también la actividad académica y de investigación. Por su parte, el señor Manuel Antonio Núñez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctor en Derecho y profesor titular en la misma Casa de Estudios de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Le ofrezco la palabra a doña Alejandra para que pueda hacer su presentación y posterior a don Manuel. Buenas tardes, honorables. Buenas tardes, honorable diputada presidenta, y por su intermedio saludo a los honorables diputados, en este caso presentes en la sala,
Agradezco la invitación que se me ha presentado en mi calidad de candidata al cargo de ministra del Tribunal Constitucional. Nuevamente me presento entre ustedes y por respeto al procedimiento que requiere este tipo de nombramiento, al principio de transparencia y registro, procederé brevemente a señalar los puntos principales que expuse ante ambas comisiones, la Comisión de Constitución de esta Cámara y la Comisión de Constitución del Senado. Por supuesto con algunas modificaciones, pero a grandes rasgos ratifico lo que ya he señalado. En primer lugar, me gustaría destacar que el Tribunal Constitucional tiene un rol importante. El resguardo de la Constitución es garantía de un régimen democrático, puesto que es en dicho texto donde los habitantes de un país establecen una serie de normas entre las cuales están los derechos y garantías que les va a regir, establecen los límites al poder estatal, establecen el sistema político, el sistema administrativo. En este contexto, el Tribunal Constitucional es clave para el resguardo del régimen político mencionado y también para preservar el Estado de Derecho. Como se sabe, en la primera mitad del siglo XX nació el control de constitucionalidad, primeramente en la Constitución Austriaca de 1920, y nace la necesidad de un control de la ley en comparación con la Constitución por medio de un órgano autónomo. Chile se sumará años después, en 1970, con la modificación de la Constitución Política de la República de 1925. Quiero destacar que lo anterior produjo un cambio de paradigma, puesto que se modificó y se pasó de ser un Estado legal de derecho, en donde, en cierto sentido, el legislador era el señor del derecho, uno podría decir que incluso el soberano, puesto que los textos constitucionales básicamente no se citaban, salvo pequeñas excepciones, pero con posterioridad empieza un transitar desde este Estado legal de derecho a un Estado democrático de derecho, en donde se reconoce al pueblo como soberano que a través de un texto constitucional establece las bases de la convivencia social. Y a la par, y lo que es relevante, se comienza a invocar el texto constitucional directamente y de una manera frecuente, al igual que la ley, y por lo tanto, tanto ley como el texto constitucional pasan a ser realmente fuentes del derecho. Ello en absoluto desconoce la importancia del legislador, pero reconoce que hay límites al poder estatal y en especial a los gobiernos. Es necesario entonces que exista un órgano de carácter jurídico e imparcial que vele por la supremacía constitucional. Quiero ser nuevamente clara ante esta comisión en el hecho que concibo el trabajo del Tribunal Constitucional dentro de un sistema democrático y representativo, con pleno respeto a las instituciones republicanas. En este sentido, reitero que defenderé la separación de poderes y el ámbito de competencia que le corresponde a cada uno, y no obviaré la legitimidad de origen que tiene el Parlamento, puesto que sus representantes son elegidos en votaciones populares. Y por tanto no corresponde al Tribunal Constitucional calificar el mérito u oportunidad de la ley y mucho menos convertirse en tercera cámara. En cuanto al rol del magistrado, reitero que concibo este rol anclado en el resguardo de los derechos humanos y también en el respeto de la Constitución, la cual a través de su artículo 5 ha incorporado los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los análisis a los que están llamados a hacer el juez, por supuesto, son de carácter técnico y legal, y en dicho rol estudiaré con detención los antecedentes que se me presenten y las normas involucradas. Y tal como lo señalé, reitero la importancia del principio de deferencia hacia el legislador y también que no se puede desatender el tenor literal de la Constitución cuando es clara, porque multiplicaciones en su interpretación pueden convertir al Tribunal Constitucional en constituyente. Ahora bien, por supuesto, en el examen de constitucionalidad hay que hacer un análisis sistemático y teleológico, también deben considerarse los principios de interpretación conciliadora de la Constitución, la presunción de constitucionalidad, el principio pro hombre, el principio democrático, entre otros. Además, me gustaría destacar en esta oportunidad algo acerca del recurso de inaplicabilidad. En tanto, hay que resguardar que dicho recurso no sea utilizado como medio para dilatar acciones ante los tribunales ordinarios, de modo que se dilaten sobre todo cuando se tratan acciones sobre derechos fundamentales y con ello se viole la intención del legislador de resguardarlos y se utilice
Tribunal Constitucional para fines ajenos a los cuales está invocado. Por otro lado, quiero destacar también que una cosa es el conocimiento del texto constitucional, pero otra también muy importante es partir de un análisis y de una exacta comprensión de la norma puesto bajo análisis. Y a menudo se trata de normas complejas y muy especializadas. Por ello, los miembros del Tribunal Constitucional no solo tienen que ser constitucionalistas, sino en un sentido más amplio dicho, publicistas, puesto que revisan un sinnúmero de materias laborales, penales, derecho administrativo sancionatorio, derecho ambiental, derecho indígena, entre otras. Por ello, el conjunto de sus miembros debe dar cuenta de conocimiento variado en el derecho. Además, no puedo dejar de mencionar en esta ocasión que desde que me senté aquí la vez anterior, el Tribunal Constitucional ha mejorado el estándar en cuanto a la paridad. Hoy en día existen 3 miembros mujeres en el Tribunal Constitucional y si este honorable Congreso tiene a bien nominarme a tal cargo, sería la primera vez que el Congreso Nacional nomina a una mujer en el cargo de ministra de Tribunal Constitucional titular. En cuanto a ciertas aptitudes y en cuanto a mi trayectoria profesional, juré como abogada en 1995, como señaló la honorable presidenta, soy licenciada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster de la Universidad de Madison, Wisconsin, diplomada en Derecho Administrativo Regulatorio. Comencé mi función docente en la Universidad Católica de Temuco, hice el curso de Derecho Político y Constitucional, materias en las cuales hice mi memoria de grado. Desde el 2009 imparto clases de Derecho Ambiental, impartí también el curso de Derecho Administrativo Sancionatorio. En la actualidad hago clases en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Católica de Temuco y soy profesora invitada al diplomado en la Universidad de Chile ya hace varios años. Como investigadora, ustedes tienen mi currículum, tal vez solo contarles que vengo llegando hace unos días desde Copiapó, en donde con el Centro de Desarrollos Urbanos Sustentables presentamos un informe sobre la contaminación en la ciudad de Copiapó. Como abogado tengo una amplia experiencia tanto en el sector público como privado. Trabajé casi 7 años en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, donde vi un sinnúmero de materias, desde contratos administrativos, instrucción de sumarios administrativos, por supuesto todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Propuse vías de resolver problemas de competencias entre entes de la administración. Fui encargada finalmente del tema normativo. Trabajé brevemente en el Ministerio de Bienes Nacionales y asesorado a varios entes públicos. Todo ello me ha permitido interactuar con un sinnúmero de servicios públicos y también con la normativa que los rigen, puesto que no hay nada más transversal, yo creo, en el derecho que el derecho ambiental y el derecho administrativo. Interactuar con equipos multidisciplinarios, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales, y dirigir grupos de abogados. Tener, creo, una mirada jurídica, pero también práctica del derecho, concibiendo también las realidades locales y regionales, puesto que siempre he resguardado y tratado de respetar la diversidad de nuestro país y la diversidad de sus territorios. Obviamente, en estos meses en mí no hay ningún cambio sustancial. Nuevamente me presento ante ustedes y en definitiva espero sinceramente poder entregar mis conocimientos, experiencia y dedicación al trabajo del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, honorable presidenta, y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, le agradecemos entonces a la abogada Alejandra Ples, postulante al Tribunal como ministra del Tribunal Constitucional. Le ofrezco la palabra entonces a don Manuel Antonio Núñez, también abogado, quien hará su presentación y lo escuchamos muy atentamente, don Manuel. Muy buenas tardes. Señorita Presidenta, por su intermedio, en primer lugar yo quisiera agradecerle el tiempo que se me va a dar para poder explicar un poco por qué yo, en mi opinión, espero que también la de ustedes, cumplo con los requisitos que el artículo 92 de la Constitución establece para poder ser ministro titular. Tengo que partir de entrada explicando que actualmente soy ministro suplente, técnicamente el nombre es suplente de ministro, que es la figura que reemplazó para algunos tribunales como el Tribunal Constitucional, los tribunales ambientales,
la figura del abogado integrante. El ministro suplente, a diferencia de los abogados integrantes, tiene prohibición legal para el ejercicio de la profesión y es una especie de juez con dedicación parcial. Esta es la segunda vez que tomo el camino para poder participar de este tribunal. Yo creo que los dos caminos más largos son porque va por la Cámara, luego por el Senado, y el concurso de los abogados suplentes, porque los suplentes van primero a un concurso interno dentro del tribunal, después van a la selección en el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo pasa por donde yo pasé en enero de este año, en los últimos días del mes de enero, habiendo sido ratificado como suplente ministro por el Senado de la República, creo que por unanimidad. Voy a dividir mi exposición en dos partes. Quisiera, en primer lugar, explicarles muy rápidamente cuáles son mis antecedentes curriculares y, en segundo lugar, compartir con usted cuál es la visión y cuál creo yo que son las responsabilidades y el trabajo y las capacidades que creo yo tengo para poder integrarme en un órgano colegiado como es el Tribunal Constitucional. Tengo 26 años de ejercicio de la profesión, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que tiene un departamento de Derecho Público que es reconocido en lo que es formación, en lo que refiere al derecho constitucional, al derecho parlamentario, al derecho administrativo, y he tenido la suerte, primero como alumno, de aprender de quienes fueron mis maestros. Digo maestros porque era una época en que básicamente solo habían profesores, recién las mujeres fueron admitidas en esa escuela el año 47. Y donde he tenido la posibilidad de ejercer como profesor y como director durante varios años. He añadido también como experiencia profesional el haber dirigido la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, donde tuve grandes alumnas y alumnos. Y lo menciono porque dirigir una escuela de Derecho supone también dirigir e integrarse en equipos de personas, ¿no es cierto? Me han tocado periodos bien difíciles de la vida universitaria chilena y he tenido que navegar ahí en lo que significa conducir, ¿no es cierto? Intentar hacer funcionar una escuela de Derecho con todas las complejidades que eso tiene. Junto con haberme formado en la Universidad Católica del Paraíso, también completé mis estudios en la segunda Universidad de Roma, entre el año 96 entre el 97 y el 98, y entre el 2000 y el 2005 hice mi doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela en España. He estado además visitando varias universidades como la de New South Wales en Australia, la de Arizona en Estados Unidos, la de Victoria en Nueva Zelanda, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en fin. Tengo más de 80 publicaciones en el área constitucional, administrativa, internacional, sobre distintos temas, desde el año 95, 96, que debo haber publicado mi primer trabajo. Formo parte de varias sociedades científicas y actualmente, desde el mes de abril de este año, formo parte del directorio de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Soy miembro del comité editorial, además de varias revistas como Sentencias Destacadas, la revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, la de Derecho de la Universidad de Concepción, la revista latinoamericana de Derecho y Religión, la revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte. Entre mis hitos públicos, universitarios, profesionales, ustedes verán en cuál de los tres consideran que califico. Y además de haber sido director de estas dos escuelas de Derecho, que además hay las dos cumplen con el requisito de ser universidades regionales, una es la madre de la otra. La Universidad del Norte fue fundada por la Universidad Católica de Valparaíso. Soy actualmente profesor titular, que es la jerarquía académica más alta en el escalafón de la Universidad Católica de Valparaíso, en una escuela además que, como les decía, no solo tiene su formación en Derecho Público, sino también es una escuela de las más antiguas del país. Entre el año 2010 y el año 2006 formé parte, habiendo sido asignado por Su Excelencia el Presidente Piñera, como miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue una experiencia bien, digamos, relevante, en el sentido que implica trabajar en una organización que tenía dos peculiaridades. Una era que era una organización en formación, trabajar en una institución que las primeras cosas que hay que, desde sacarle el número de RUT, ¿no es cierto?, hasta lograr sus
primeros productos que eran los informes anuales. Y segundo, que es un órgano colegiado, que comparte con el órgano que estoy, digamos, siendo postulado hoy día, lo cual significa que es una instancia de diálogo, el lugar donde se trata de cuidar la convivencia interna y el logro de ciertos acuerdos. Además también, a proposición del anterior director del Instituto de Derechos Humanos, entre el 2021 y el 2022, principios de este año, fui también parte del Consejo Consultivo del Instituto de Derechos Humanos y, como les dije, a comenzar mi exposición desde el 7 de marzo de este año, que soy suplente de ministro. Les decía que quería mostrarles también, y con esto pretendo terminar para darle paso a las preguntas, la visión que tengo yo del Tribunal Constitucional y lo que creo yo que se espera o debe esperarse de un juez constitucional. De acá lo primero que me gustaría transmitirles es que el tribunal básicamente es un tribunal de inaplicabilidad. Cerca del 90% de sus ingresos son requerimientos de inaplicabilidad, es decir, acciones que buscan que el tribunal remueva del ordenamiento jurídico un precepto legal, no tanto por ser inconstitucional como por ser o por producir efectos contrarios a la Constitución, que fue una de las novedades que introdujo la reforma del año 2005. Y eso hace que el control entonces sea una suerte de control concreto. Que sea un control concreto supone que los jueces constitucionales tenemos que tomar especial atención sobre los hechos de la causa. Quienes han visto los alegatos en el tribunal, normalmente los ministros y los suplentes preguntamos, ¿no es cierto?, por qué es importante tener más que completa noción respecto de cuáles son los hechos de las causas. Y eso hace, y es importante subrayarlo, el que muchas causas que aparentemente son iguales porque tienen el mismo precepto legal reprochado, tengan un abismo de diferencia entre los hechos de uno y otro expediente. Y eso explica que a veces el tribunal, frente a un mismo precepto legal, en un caso acoge las inaplicabilidades y en otro caso las rechaza. Y esto, como les digo, justamente en días en que se ha hablado de cambios de precedentes del tribunal, se explica por el carácter concreto y por la necesidad de atender los hechos. Es un tribunal, además, que aquí, del tiempo que he tenido el lujo de conocerlo por dentro, ¿no es cierto?, es un tribunal en que siempre trabajó, nunca dejó de sesionar en pandemia, incluso lo hizo con el mismo estándar, digamos, incluso cuando no se habían levantado las restricciones que impedían la presencialidad. En tercer lugar, la inaplicabilidad ha servido también como una manera de acercar la justicia constitucional a las partes de un proceso. No hay un filtro previo que sea el juez o ningún otro órgano de jurisdicción superior el que requiera al tribunal declarar que el efecto es contrario a la Constitución. Junto con decirles entonces lo que es la inaplicabilidad, yo creo que es importante, aquí coincido con mi colega, en lo que no es la inaplicabilidad, lo que no debe ser la inaplicabilidad. No reemplaza la inaplicabilidad al juez de la gestión, así como hay una deferencia hacia el Parlamento, lo que es el control de constitucionalidad de la ley, hay aquí también una suerte de deferencia hacia lo que es la labor del juez del fondo. Y esto siempre es bueno decirlo porque no en todos los casos, pero no faltan las ocasiones en que los jueces, en que las partes a veces llegan con un recurso de apelación encubierto al Tribunal Constitucional y lo que pretenden es que el Tribunal Constitucional subrogue o reemplace al juez que conoce de la gestión. Tampoco es la inaplicabilidad la instancia para realizar reproches abstractos a la legislación, como es un control concreto, no es un control político, es siempre importante eso reconocerlo. Tampoco es la vía idónea para revivir conflictos fenecidos ni gestiones que ya donde la gestión judicial se encuentra ejecutoriada. Eso también me ha tocado observarlo a veces en que se trata de cuestiones que ya han sido resueltas por decisiones de cosas juzgadas y la inaplicabilidad se usa como una vía, una especie de puerta lateral para revivir cuestiones que ya fueron resueltas. Tampoco es, como lo decía mi colega, la vía idónea para retrasar indebidamente los procesos judiciales y tampoco para obtener de manera temprana, ganar el juicio. A veces pasa que las inaplicabilidades se presentan una vez presentada la demanda y sin casi con el solo mérito de su contestación,
Y puesto que la ley orgánica, ni la ley ni la Constitución establecieron un momento a partir del cual se pueden presentar las inaplicabilidades. Cuando una inaplicabilidad se presenta cuando está pendiente un recurso de casación en el fondo, un recurso de casación en la forma, una apelación, ya hay un acervo de hechos y decisiones judiciales que preceden la aplicabilidad y que uno le dan un juicio para poder resolver. A veces pasa que las inaplicabilidades se presentan, como lo digo, muy tempranamente, con el riesgo de que si el tribunal acoge esa inaplicabilidad, a una de las dos partes las deje inmediatamente sin el derecho para poder defenderse. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta por el diseño que tiene el proceso. Uno podría pensar que son quizás los aspectos a mejorar. Tampoco tiene, como bien lo saben ustedes, el tribunal herramientas para forzar a los tribunales de la gestión a cumplir con los fallos de inaplicabilidad. Han habido casos célebres en que la Corte Suprema ha dejado sin aplicación fallos del Tribunal Constitucional y la Dirección de Estudios hace mucho seguimiento, porque a veces los mismos abogados nos dicen, mire, usted declaró inaplicable, pero el Tribunal del Trabajo, el juez de garantía, el Tribunal Oral en lo Penal, no hizo caso, digamos, de lo que fue su decisión. Esa fue la opción de la reforma del año 2005 y es en ese contexto en el que este recurso funciona. Eso con relación a la inaplicabilidad. En segundo lugar, respecto a las otras funciones, yo quisiera resumirlas diciendo que, puesto que es un órgano, el tribunal es un órgano colegiado, que es republicano en el sentido que le pertenece a la República, y cuya principal función, ¿no es cierto?, es la inaplicabilidad y si uno añade las funciones de control respecto del Ejecutivo, respecto del Poder Judicial, a lo que los autos acordados se refiere, y desde luego el Parlamento, en lo que refiere al control, es un órgano que ejerciendo funciones políticas, yo lo resumiría así, ejerciendo funciones políticas es un órgano que no debe pertenecer a la política contingente, ¿no es cierto? Eso tiene un sentido externo, que el tribunal, el primer derecho fundamental de proceso es el derecho al juez independiente e imparcial, y tiene naturalmente también un mandato interno en el sentido que los jueces constitucionales no son o no deben ser promotores de ninguna agenda política que pretenda hacer la constitucional una suerte de vehículo para sus opciones personales. Eso no quiere decir que el juez constitucional no tenga ideas u opiniones. Si yo no tuviera ideas, creo que no podría estar trabajando en la universidad y creo que no calificaría para estar sentado acá. Si uno tiene ideas, tiene opiniones, ¿no? Lo que le está vedado por la Constitución al juez constitucional es transformar esas opiniones, como pueden libremente hacerlo los parlamentarios, no lo puede hacer libremente el juez, el ministro del tribunal o ministra del tribunal, porque la función de la Constitución es definir una suerte de cuadro perimetral de lo que son las atribuciones del Parlamento, pero no en muchas áreas las decisiones quedan abiertas a la decisión del Congreso. Por último, y con esto termino, es un órgano colegiado y aquí los candidatos se integran a un cuerpo que es colectivo. Y eso en los tiempos que corren y con la experiencia del tiempo inmediato, implica que uno se integra a un engranaje humano que tiene una tradición. Si uno le mirase el certificado de nacimiento del tribunal, el tribunal tiene algo así como medio siglo, tiene hoy día casi 90 funcionarios, que son el vehículo de las tradiciones, digamos, burocráticas en el buen sentido de la palabra, institucional, a la que se tienen que subir los jueces del tribunal. Yo siempre, y esto no lo digo porque esté aquí en la Cámara, siempre yo destaco la tradición que el funcionariado de este Parlamento tiene, que transmite 200 años de práctica parlamentaria. Y cuando uno se integra a una institución que es colegiada, pasa a formar parte de esa tradición que creo yo que hay que cuidarla, ¿no? Uno se incorpora como un engranaje, pero la función de ese décimo del engranaje, que es un ministro o ministra, no es romper la máquina con sus opiniones personales, en fin, y creo que eso es una cuestión que yo tengo claro. Es esa, digamos, por decirlo de alguna manera, performance institucional del tribunal la que lo legitima
frente a la ciudadanía, la que lo legitima frente a otros órganos del Estado, como es el Congreso, como es el Poder Judicial, y eso creo que es una cuestión en la que uno no puede cansarse de insistir en ella. Hay una cultura entonces en este cuerpo que no solo le pertenece a los funcionarios, sino que también debe ser cultivada por los magistrados. Y yo con esto cierro. Creo que en lo que es mi experiencia vital de participación en órganos colegiados, que creo haber podido saber, ¿no es cierto?, y ojalá también aprender lo que es el evitar a veces que en esos órganos colegiados se generen fricciones, en fin, que para quien ha visto la prensa sabe, son hechos de público conocimiento, que no estoy cometiendo ninguna infidencia, son a veces cuestiones que, no digo solamente el tribunal, digo, parte de las crisis de las instituciones de la República estaba en estos, digamos, climas que se generan al interior de las organizaciones que luego la ciudadanía termina por incomprender a esas organizaciones. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, don Manuel Antonio Núñez. Bueno, ya hechas las exposiciones, quisiera saber si hay alguna pregunta, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, sin duda es interesante que ambas exposiciones, bueno, primero que nada, evidentemente, agradecer a ambos candidatos a ministros del tribunal por estar aquí presentes hoy día. Y yendo al fondo del tema, me llamó la atención que los dos dedicaron una parte no menor de sus exposiciones a referirse particularmente al recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y hacían mención a lo que no debía ser, a cómo no debía usarse, y creo que es importante profundizar quizás un poco más en eso. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de cómo se está usando este recurso hoy día? ¿Cómo se traduciría ese no debería ser en la gestión personal de ustedes si es que llegaran al tribunal? ¿Cómo debería resolverse estas situaciones que ustedes están observando? Estamos hablando de un problema de admisibilidad, estamos hablando de un problema ya de evaluación del fondo, pasada la admisibilidad, para saber un poco qué eventuales implicancias podría tener la posición de ustedes respecto del recurso de inaplicabilidad hacia el futuro de este recurso. Eso por ahora, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Chávez. Gracias, presidenta. Bueno, por supuesto, saludar a nuestros invitados, agradecerles la dedicación que han tenido de poder venir a exponer. Yo quisiera preguntarle por su intermedio algo a la señora abogado Precht respecto de un tema que para mí es tremendamente relevante. Yo considero que es muy complejo cuando los órganos que tienen competencia en una determinada materia se inhiben de ejercerla producto de consideraciones, uno podría decir, coyunturales. Y usted sabrá que el 1915 de nuestra Constitución consagra la posibilidad de declarar inconstitucional a ciertas agrupaciones, asociaciones bien concretas, y de hecho describe cuáles son las causales que ahí se mencionan. Y fíjense que hemos tenido dos fallos muy polémicos respecto de una asociación que parece como de manual, para lo que ahí señala. Entonces a mí me encantaría conocer, evidentemente con las limitaciones que tiene alguien que posiblemente podría tener que resolver una causa como esa, ¿cuál es su parecer al respecto? Porque, ¿sabe lo que pasa? Que a uno le cuesta imaginar, porque o de frentón, si no, ya digamos que esa parte de la Constitución no se aplica en Chile, ¿no? Entonces, ahí tenemos, me parece a mí, una cosa compleja que me encantaría conocer su opinión. Y respecto de otro punto, un tema que siempre cruza con la labor parlamentaria tiene que ver con los alcances, límites y deslindes de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto. Y tengo la impresión, no sé, quizás estoy con una especial capacidad de pitonizo, querido colega, que el próximo año se nos puede presentar una situación que va a ser relevante en esta materia, que la conocimos en el gobierno anterior 3 veces, ¿no? Entonces yo no sé qué apreciación se tiene, cuáles son los deslindes que se observan. A mí me interesaría saber criterios generales, obviamente no respecto, o sea, ¿en qué minuto les parece a ustedes que, yo sé que la Constitución esto es bien clara, pero en aquellas materias que son más colaterales, donde por ejemplo se promueven ciertas iniciativas que no erogan directamente gasto, pero sí lo hacen indirectamente, ¿cuál les parece a ustedes que deben ser los criterios
Presidenta, para considerar que algo está dentro o fuera del margen de la iniciativa exclusiva del presidente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. Está el diputado González. Si les parece, vamos de a cuatro. Sí, González, Benavente. Yo también quiero tomar la palabra. Entonces, si les parece, vamos de a cuatro y luego hacemos otras cuatro y una segunda ronda, ¿sí? Entonces, diputado González, tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero saludarles y a mí me da la impresión de que son personas idóneas, ambas. El Tribunal Constitucional, en el proceso constituyente que terminó el 4 de septiembre con un rechazo del texto, era un órgano que estaba tremendamente cuestionado, lo sigue estando, y desaparecía con la propuesta constitucional que se rechazó. Entre otras cosas por ciertas acusaciones, digamos, de politización, finalmente, que creo que no es culpa de quienes están ahí, sino que más bien de incluso cómo se eligen. Y en ambas intervenciones se planteó esta separación de la política o de los partidos políticos y el Tribunal Constitucional, porque así es como debe ser. Nadie puede plantear, creo yo, de manera legítima una cosa distinta. Sin embargo, este proceso en particular, en donde se eligen 4 personas y 2 de ellas con una nominación, porque tampoco la Cámara elige, sino que nomina y luego es el Senado, otro órgano que desaparecía con el texto constitucional, que es el Senado, cuestionado también por la ciudadanía. Y en este proceso, en donde pasan 2 nombres por la Cámara de Diputados, hay 2 nombres. A diferencia del fiscal nacional, en donde hubo 17 postulantes para una quina, que luego pasa al presidente de la República, para luego ir al Senado, y es un proceso que pareciera ser un concurso. En este caso hay más bien un acuerdo, al parecer, porque hay 2 personas para 2 cupos y nadie más se ha molestado en siquiera intentarlo. Entonces, también por la transparencia que tiene que tener este proceso, con todas las dificultades o problemas que tiene en su diseño, que fue diseñado hace mucho tiempo, me gustaría que pudieran pronunciarse sobre eso, porque efectivamente debe ser un órgano autónomo y sin embargo hay partidos políticos que se ponen de acuerdo en a quienes van a apoyar, de manera de que se vaya generando este órgano. Creo que hay un problema de origen ahí que no es culpa de ustedes, pero sí creo que es la oportunidad para que puedan manifestarse en relación a eso. La ciudadanía, no solamente las y los estudiantes de Derecho, que seguro están interesados en este proceso, la ciudadanía también necesita poder conocer cómo se genera este órgano, cuestionado por la ciudadanía, y que va a tener que tomar decisiones trascendentales. O sea, el diputado Chalper ha abierto también un tema no menor, que generalmente no está en el debate, que es la constitucionalidad de organizaciones, de organizaciones, de instituciones, de partidos políticos, puede ser incluso. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. A ver, no sé si alguien más quiere tomar la palabra al respecto. Ya, entonces hacemos segunda ronda, ya. Era para ver si no hacíamos de una ronda, pero prefiero que no. Le ofrezco la palabra, no sé quién de los dos quisiera tomarla. Alejandra. Ahí sí. En relación a lo que señala el diputado Sánchez y en relación a lo que fue mi ponencia, en ese punto particular que fue el no usar al Tribunal Constitucional como vía dilatoria, creo que, y agradezco de verdad la pregunta por 2 cosas, porque creo que efectivamente uno puede ver varios problemas y a veces hay problemas que el Tribunal Constitucional, yo no he trabajado dentro del Tribunal Constitucional, pero trabajando en la administración uno ve que hay un problema y no es resuelto el Tribunal Constitucional resolverlo. Sería bueno que hubiese un diálogo mayor entre los distintos entes del Estado para ver qué pasa cuando hay temas que no se están resolviendo bien. Pero el caso particular que yo he planteado puede resolverse de una manera muy sencilla. Si bien la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional señala que los casos deben verse en orden de llegada, yo creo que si el Tribunal Constitucional
se da cuenta que hay muchos casos que se están usando para esa vía, simplemente pone esos casos primero y resuelve de una manera rápida esos casos. Así que creo que ahí hay una solución de gestión que el tribunal, si es que alega que está ocurriendo esa situación, debiese hacer. En relación al diputado, la segunda pregunta que me hizo, quiero ser sumamente clara con usted. Todas las funciones que tiene el Tribunal Constitucional, yo me abocaré a todas las funciones que están en la ley para el Tribunal Constitucional. No hay funciones primarias o segundas. Los ilícitos constitucionales están hoy en día en nuestra Constitución. Yo no me puedo pronunciar en un caso particular, pero quiero señalar que esperaría que si estos ilícitos se mantuvieran en la próxima Constitución, no estoy diciendo que haya que mantenerlos o no, pero en caso que se mantuvieran, dada la gravedad de la materia de que se trata, creo que debería verlo el Pleno del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque aquí hay dos asuntos sumamente graves. Uno que tiene que ver con afectar la libertad, ¿no es verdad?, de asociación y el pluralismo político, y otro que tiene que ver con afectar la democracia y los valores de la democracia, como usted sabe, por propugnar vías de violencia, la violencia como vía política, o por propugnar la implementación de regímenes totalitarios, cuestiones que afectan gravemente a nuestra democracia. Por lo tanto, esperaría que fuera visto de existir, debiese ser visto por el Pleno. Y creo que yo no leí el caso en particular, pero creo que es importante también que el tribunal empiece a generar una jurisprudencia, si se da en esta materia, entre los requisitos de la admisibilidad y los requisitos de fondo, con el objeto que haya claridad de la ciudadanía. Esa es mi respuesta en ese punto. Y en relación a su pregunta, señor diputado, sí, dado los estándares hoy en día de transparencia, creo que la Convención tiene una oportunidad tal vez de establecer un procedimiento que pudiese ser a través de la alta dirección pública, un procedimiento con más candidatos. Yo quiero decir que la vez anterior había otro candidato, así que concursé de una vez única con más de 2 candidatos en la mesa, y quiero también decirle que en términos particulares concursé para el cargo de ministro titular del Tribunal Ambiental. Fue un cargo, 500 personas se presentaron a alta dirección pública y mi nombre fue el que tuvo unanimidad y la mayor votación, no sé si fue unanimidad, debo decir, creo, pero tuvo la mayor votación de la Corte Suprema. No obstante, fue elegido otro candidato dentro de la quina y entonces creo que hay mecanismos de perfeccionamiento, pero sí quiero dejarle claro que no tendría temor en entrar en un concurso y que en mi vida profesional lo he hecho, si bien no nombrada, pero fue un honor que la Corte Suprema me dejara como primer lugar. Perfecto. Muchas gracias, señora Alejandra. Profesor Manuel Antonio. Gracias, presidenta. Bueno, voy a partir por la tercera pregunta del diputado Gonzalo, que es la más difícil. La Constitución, y eso es una cosa que no depende del tribunal, desde luego, pero sí depende de las dos cámaras del ejercicio del poder constituyente derivado. Solo en 2 casos se refiere a los concursos públicos, que es para el caso de los abogados que provienen de la administración externos al Poder Judicial, y el caso de los fiscales. Naturalmente mejora como procedimiento el acceso y la concreción de un derecho que es el derecho de acceso a todos los cargos públicos, asegurado por la Constitución, el que esos procesos concursales se extiendan, ¿verdad? Sin perjuicio de lo que puede hacer cada Cámara para mejorar ese procedimiento. En segundo lugar, respecto a la misma pregunta, y al igual que mi colega, yo pasé por un proceso, por eso partí recordando que este era el otro camino largo que había para llegar al tribunal. El proceso de concurso para ser suplente de ministro suponía la presentación de antecedentes y como primer filtro la votación de los ministros. En ese momento, habiendo 10 ministros titulares, yo obtuve la más alta votación para
conformación de la lista. De los 10 ministros yo tuve el honor, entre gente que piensa muy distinto, además de haber sido votado a favor por los 10. En un proceso que era público. Naturalmente ese proceso ciertamente podría, y eso es una cosa que no depende de uno, pero depende más bien de la Cámara, que es la que propone al Senado, ¿verdad? Que es su pregunta. Es un aspecto que naturalmente es mejorable. Respecto de la primera pregunta que iba dirigida a mí, el diputado señor Sánchez, a ver, para responder así, digamos, con la mayor precisión posible, uno tiene que hacer un análisis que no solo es cuantitativo, sino que es cualitativo. Una mezcla, yo creo que de lo cualitativo y lo cuantitativo. Yo creo que lo cualitativo, no obstante, siempre, y no solo la inaplicabilidad, cualquier juicio, los juicios civiles, los juicios penales, están abiertos los recursos de protección, que decir, los recursos de amparo, están abiertos a la manipulación de estrategias, ¿no es cierto?, que los abogados buscamos a veces con fines distintos a la propia dictación de una sentencia. Yo creo que con todas esas, digamos, hecha esa prevención, la inaplicabilidad, yo tengo un juicio positivo respecto de lo que es la inaplicabilidad. ¿Y por qué el juicio es positivo? Porque la inaplicabilidad acerca a la persona natural a la justicia constitucional. Y la justicia constitucional deja de ser, el acceso a la justicia constitucional deja de ser un privilegio, en el buen sentido de la palabra, de quien forma parte de alguna corporación política. ¿Y por qué eso es bueno? Porque creo yo que la inaplicabilidad, y esto creo que puede ser útil decirlo acá, es uno de los principales test para evaluar cómo funcionan las leyes. Yo recuerdo, me tocó participar en mi primer proyecto de investigación, Fondecita, hace ya muchos años atrás, era sobre la evaluación de las leyes. Y uno de los hallazgos que había era que en Chile no había un procedimiento de evaluación, salvo quizá en materia presupuestaria, donde se exige mucho, ni menos aún uno de seguimiento, para saber cómo funcionan las leyes en la práctica. Y yo creo que la inaplicabilidad es el mejor test de insumo que tienen, digamos, las cámaras legislativas para saber cómo en la práctica funcionan las leyes. Porque a veces las políticas públicas transformadas en diseños legislativos en el papel funcionan muy bien, y ustedes tienen una sola instancia que es decimonónica de seguimiento, que es el discurso que hace una vez el presidente de la Corte Suprema de inauguración del año judicial, donde se les explica a ustedes, ¿no es cierto?, y a todos los poderes del Estado cuáles son las dudas que ha tenido el Poder Judicial en la aplicación y en la inteligencia de las leyes. No hay algo equivalente que no sea la cuenta del presidente o presidenta del Tribunal Constitucional, pero yo les invito porque hay muchos preceptos legales que efectivamente en el momento del diseño del proyecto no se tiene en cuenta cómo funciona la práctica. Y la práctica le permite, no requerimiento del juez, sino requerimiento de la parte que se siente afectada, identificar cuando, por ejemplo, en un diseño procesal que excluye el recurso de apelación, la falta de un recurso hace que una persona que fue absuelta en primera instancia en procesos de violencia intrafamiliar por el juez de familia, choca con el muro de la imposibilidad de recurrir fuera de la apelación, que pasó hace poco, ¿no es cierto? Y uno dice, diablo, aquí parece que la persona tiene razón y es plausible que esa hipótesis no se hubiese tenido en cuenta cuando... y eso con un sinnúmero de leyes donde uno en la práctica puede ver, ha pasado, ¿no es cierto?, por ejemplo, en materias de compras públicas, como en algunos casos la desproporción de algunas sanciones es más o menos evidente frente a casos que son materialmente muy distintos. O sea, a veces una sanción por poner un ejemplo, una sanción puede ser el envío de un correo electrónico que es constitutivo de práctica antisindical y tiene la misma sanción que un despido de 2 trabajadoras con fuero maternal, por ejemplo, o sindical. Entonces, claro, cuando uno ve uno dice, mire, nadie objeta que no se va a producir un efecto si es que el juez tiene la posibilidad de graduar una sanción accesoria que a veces es más gravosa que la sanción principal, por poner solamente un ejemplo. Y yo creo que eso es
Con relación a cómo se está utilizando, yo vuelvo a lo que mencioné en un principio. Siempre es posible que el abogado haga uso de estas estrategias. Efectivamente hay un control previo, como dice mi colega, que está en la admisibilidad. Ahora, la admisibilidad es en 2 salas. Entonces, siempre es importante que las 2 salas, y eso no ha pasado históricamente siempre en el tribunal, que las 2 salas tengan el mismo criterio. Siempre es difícil cuando un tribunal ve las admisibilidades en sala, como tiene que ser, que las 2 tengan el mismo criterio. Eso tiene que ser criterio o obedecer a principios más bien corporativos. Eso es lo que yo podría responder, señorita presidenta. Muchas gracias. Nos va quedando poco tiempo, como tenemos dividiendo esta sesión. Le voy a pedir a los diputados y diputadas que pidieron la palabra que puedan ser breves. Vamos a hacerlo en una sola tanda, y después también a los expositores que sean muy puntuales en la respuesta. O sea, ojalá no se repitan los temas que ya se respondieron y se discutieron. Entonces, le voy a dar la palabra al diputado Benavente. Gracias, presidenta, y agradecer a los 2 candidatos el haber asistido a esta comisión. Bueno, voy a hacer una pregunta bastante breve y concisa. A doña Alejandra se la hice la otra vez, pero se la repito para que no parezca que solo se la hago a don Mario en realidad, pero solo quería saber cuáles son los criterios de interpretación de la ley. O sea, si son, no es una pregunta de examen, digamos, sino que sabemos más o menos literalidad, espíritu, armonía, historia, etcétera, pero si son esos los que ustedes consideran, si hay otros, además de estos, o hay otros distintos de estos. Eso solamente. Gracias, presidente. Diputado Benavente. Diputado Yarzo. Muchas gracias, señorita presidenta. Agradecer la presencia de los postulantes, y solamente la pregunta es bien simple. El Tribunal Constitucional no puede ser una tercera cámara, ¿ya? Y eso es real, porque es un organismo jurisdiccional que no puede crear leyes, siendo una función privativa del Congreso Nacional. En base a eso, ¿qué opinan que los cargos sean puestos por partidos políticos? Esa es mi pregunta, bien concreta, porque nosotros como Partido de la Gente la vez pasada postulamos a Carmen Valladares y creemos que nosotros se debe cambiar el sistema, básicamente porque creemos en la meritocracia. Muchas gracias. Gracias, diputado Oyarzo. Diputado Alinco, que aprovecho de que ya que el diputado Alinco va a intervenir, hay una solicitud que llegó una vez iniciada la sesión, por eso es que tengo que pedirle unanimidad para reemplazar al diputado Calisto por parte del diputado Alinco. Como ambos son independientes, no tienen comité, son ellos mismos quienes firman su solicitud. Siempre hemos tenido la buena voluntad y disposición de aceptar este tipo de reemplazo, incluso aunque lleguen un rato después de iniciar la cuenta. Si le parece a la comisión mantener el espíritu, perfecto. Entonces, se acepta de manera... ¿No? Ah, no da la unanimidad. Bueno, sí, diputado, sobre el punto, diputado Leiva. Tiene que prenderlo. A ver. Ahí sí. Oye, efectivamente, siempre los reemplazos tienen que ser presentados antes del inicio de la cuenta, y ese es un tema que se ha respetado. Sin embargo, en esta sesión no vamos a votar absolutamente nada, y cualquier diputado tiene el derecho de realizar o formular cualquier pregunta, pero me parece importante lo que plantea el diputado Vilavaca en orden a respetar los acuerdos de la comisión, en no permitir reemplazos luego de la cuenta, lo cual yo secundo, porque me parece la forma lógica de hacerlo. Sin embargo, obviamente puedo hacer uso de la palabra del diputado Linco, en tanto no vamos a votar nada, ¿cierto, Marco? Pero hoy día da lo mismo. Sí. Bueno, perfecto. En realidad, solo para aclarar, el acuerdo que tenemos en general es admitir los reemplazos después de iniciada la cuenta. De hecho, lo hemos hecho así en varias oportunidades. Pero efectivamente, si hay un parlamentario, en este caso el diputado Vilavaca, que se opone a que eso ocurra, bueno, no va a poder ser un reemplazo oficial, lo cual no inhibe al diputado Alinco de participar de la comisión con derecho a voz y, por supuesto, a poder consultar, opinar y todo lo que considere respecto a los puntos que estamos tratando. Así que, diputado Alinco, le ofrezco la palabra. Gracias. Como dice el dicho, no hay peor astilla que la del mismo palo. A ver, primero,
decir de que no estoy muy de acuerdo con la decisión de la comisión, porque aquí hay un reglamento que rige para todas las comisiones, y ese reglamento que rige para todas las comisiones impera por sobre lo que la comisión propiamente tal determine. Aquí en esta comisión a veces se ponen plazos para presentar indicaciones, y el reglamento dicta claramente que las indicaciones para todo tipo de proyectos se presentan un segundo antes que se llame a votación. Y aquí yo he visto en otras oportunidades que tienen un acuerdo entre abogados respetables, pero creo que el reglamento es el que impera. Lo que sí no me pueden negar es el derecho a la palabra. Y a eso, le guste por su intermedio al señor Ilavaca o no, le guste a don Raúl Leiva o no, yo exijo mi derecho a tener uso de la palabra. Estoy hablando yo. Paren el carro, por favor. Entonces, primero saludar a nuestros invitados, ¿cierto? A la señora Alejandra y a don Manuel. Yo vengo en representación de Miguel Ángel Calixto, diputado también de mi distrito. Les envío un saludo. Estoy cumpliendo. Sabemos perfectamente de las capacidades que tienen nuestros dos invitados. Me he preocupado hoy día en la mañana de informarme sobre sus capacidades y la verdad que humildemente, sin ser abogado por supuesto, pero que a la vez tengo que someterme a las leyes, veo de que hay capacidad. Lo que sí quisiera plantear bien rápidamente, señora Presidenta, es lo siguiente. La verdad es que como ciudadano común, inexperto en leyes, nosotros no tenemos muy buena impresión del Tribunal Constitucional. Y voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo se refiere a la difícil histórica y que todavía no se soluciona en Chile, que es el tema de los derechos humanos. Aquí un tiempo imperó un gran abogado que posteriormente fue un gran diputado socialista, don Juan Bustos, y que creó con su sabiduría, sus conocimientos y su sentido común la doctrina del secuestro permanente. Situación que la Corte Suprema negó por mucho tiempo y que también en una época, al menos al principio, el Tribunal Constitucional, no recuerdo quién era el presidente, mucho menos me voy a acordar quién eran los integrantes, también había negado la doctrina del compañero Juan Bustos del el secuestro permanente, que al final hoy día todos reconocieron. Y lo otro que me tocó vivir a mí ya siendo diputado fue cuando recurrimos al Tribunal Constitucional para la aplicación del convenio 169 de la OIT, ¿cierto?, donde Chile es parte y ratificó ese acuerdo, que era inaplicable en Chile porque no existía reglamento. Lo presentamos justamente en consecuencia de la ley Longueira, que todos sabemos cómo corrió plata, cómo se corrompieron a diputados y diputadas en esa época, y el Tribunal Constitucional también desconoció eso. Recurrimos al Tribunal Constitucional. Mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera, y creo que es conveniente tener un Tribunal Constitucional que revise, aunque a veces comparto también la opinión que decía el diputado Oyarzo, porque no puede ser una tercera cámara, pero sí una instancia de poder, una instancia de opinión al mundo político. ¿Qué pasa con la autonomía? Nuestros dos invitados se la van a jugar, se la van a pelear para que realmente el Tribunal Constitucional sea un ente autónomo y no reciba presiones de nadie, ni de un grupo político, porque las presiones existen, nadie lo puede negar, ni presiones de un grupo político y mucho menos de grupos económicos que están vivitos y coleando, que ojalá sean declarados ilegales, como decía aquí el diputado Charper, por parte de las instancias pertinentes. Necesitamos un Tribunal Constitucional 100% autónomo. Muchas gracias. Diputado Alinco. Diputado Ilavaca, se prepara la diputada Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Primero un tema de forma y quiero preguntarle al señor secretario primero.
es si es que efectivamente el diputado Calisto renunció a su comité, solamente para tener ese dato. Y segundo, para que el diputado Alinco se entere, quienes pueden participar en las comisiones son todos los diputados, ¿verdad? Y haciendo uso de la palabra permanentemente, excepto para las votaciones donde solamente pueden participar los titulares. Y respecto a los reemplazos, claramente deben ser dados antes de la cuenta. Pero es un tema de forma más que nada, Presidenta. A mí me interesa mucho escuchar la opinión de ambos invitados, saludarlos a ambos. Nuevamente nos encontramos con doña Alejandra en esta comisión, a don Manuel, bienvenido también. Claramente ustedes hicieron un punto jurídico respecto del recurso de inaplicabilidad, porque más del 90% de las causas que ve hoy día el Tribunal Constitucional son por inaplicabilidad, y eso es un tema absolutamente claro. Hoy día el Tribunal Constitucional tiene una serie de ruidos y está en el centro del debate constitucional nacional. De hecho, la nueva Constitución traía ciertos reparos, ciertas modificaciones a como actualmente existen, en particular, y hay un tema que yo en lo particular he rebatido, con quitarle la posibilidad a las personas particulares de poder llevar adelante las reclamaciones al interior del Tribunal Constitucional, porque en definitiva elitizaba un poco la generación de acciones con el TC, teniendo que pasar por una censura previa que serían los tribunales de letra, que en definitiva podían autorizar eso. Pero más allá de este tema puntual de la discusión, me gustaría, hoy día ustedes no son miembros del Tribunal Constitucional, yo creo que ambos en su expertise académica nos podrían también orientar brevemente respecto a puntos de mejora en el TC. ¿Ya? Me gustaría conocer de sus respectivas opiniones cuáles serían, bajo su mirada, algunos puntos que podrían ser mejorados en el actual régimen del Tribunal Constitucional. Eso nada más, presente. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputada Pérez. Muchas gracias, Presidenta. No voy a seguir la recomendación de preguntas de de mi colega Vinter. Saludar a ambos. Sumarme a por supuesto, el acuerdo que entiendo tenemos respecto de la idoneidad profesional y la pertinencia de ambas candidaturas, y el agrado de escucharlos y de recibirlos en la comisión. A mí me sorprende que nadie haya preguntado respecto al control preventivo del Tribunal Constitucional. De hecho, pensé que ante la introducción del diputado Yarzo íbamos a decantar en control preventivo, porque creo que está en el corazón de el cuestionamiento que hoy día se hace a la legitimidad del Tribunal Constitucional y al cuestionamiento del funcionamiento del modelo democrático en términos del Tribunal Constitucional, tercera o no Cámara, y su funcionamiento o no contramayoritario, digamos. Y en ese sentido, entendiendo por supuesto que tal como ha dicho Alejandra, siendo ministro del Tribunal Constitucional tienen que utilizar todas las atribuciones, digamos, que el Tribunal tiene. Me gustaría saber cuál es la opinión respecto del control preventivo de constitucionalidad del Tribunal, que se pudiese mejorar allí, y cuál es su mirada respecto de aquello. Y lo segundo que me interesa mucho saber es respecto de la mirada de derechos humanos de ambas candidaturas. ¿Cuál es el rol que puede ejercer, digamos, el Tribunal Constitucional en términos del resguardo de derechos humanos, tanto en el control preventivo quizás, como también el control de inaplicabilidad o a posteriori, digamos? Ahí ¿cuál es el rol que creen tiene el Tribunal Constitucional o no tiene en términos de dicha protección? Eso, Presidenta. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, la última palabra solicitada, yo también había solicitado la palabra. Precisamente una de las cosas que me interesaba preguntarles, estamos en sintonía con la diputada Pérez, es sobre la opinión que tienen respecto de la labor preventiva, del rol preventivo que tiene el Tribunal Constitucional. Esto ha traído algunas consecuencias desde el punto de vista del rol de la soberanía que tiene el Parlamento en torno a la elaboración de las leyes, y creo que ha traído una mala interpretación respecto de las consecuencias posteriores, porque hay dos experiencias al menos, creo que la vez anterior también lo conversamos, al menos estaba la señora Alejandra en esa oportunidad, dos experiencias que han sido bastante complejas desde el punto de vista del rol del Tribunal Constitucional en una atribución que no le corresponde, y que yo valoro mucho que Alejandra al menos lo haya planteado en dos oportunidades, que es la consideración de que el Tribunal Constitucional no puede ser una tercera cámara y por lo tanto que no puede atribuirse la labor de legislar. Y en eso, por tanto, interrumpir procesos legislativos es una línea, ¿no?, que tiene que ver con el rol preventivo, pero otra línea también tiene que ver fundamentalmente con la atribución de, a través de la eliminación de una norma o de la modificación de una norma, finalmente se genera una legislación distinta. Ocurrió con el caso CERNAC,
que finalmente una modificación del Tribunal Constitucional hizo una modificación legal en esa norma, y también con la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, donde finalmente se terminó legislando respecto de una situación, cierto, vinculada con la objeción de conciencia institucional. Entonces quiero saber qué opinan sobre esto, qué opinión tienen respecto del rol preventivo, pero también sobre estas 2 situaciones en particular que ocurrieron y que fueron denunciadas por distintos sectores políticos respecto de las consecuencias que había tenido esta acción del Tribunal Constitucional, que desencadenó finalmente una acción legislativa de parte de un tribunal que no tiene esa atribución. Eso quería agregar yo. Así que les ofrezco la palabra. No sé si esta vez parte Manuel, sí. Manuel, le ofrezco la palabra. Y con esto ya estaríamos cerrando. Y luego Alejandro. Muchas gracias, señorita presidenta. A ver, primera pregunta, respecto a los criterios de interpretación constitucional. Sí, efectivamente son muchos, y muchos de esos criterios son los criterios o principios que son generales a lo que hacemos los abogados y hacemos los jueces. Y es la misma, digamos, función que cumple dentro del Tribunal Constitucional. Ahora hay varios que son propios del ejercicio de la jurisdicción constitucional, y hay algunos que forman parte del patrimonio cultural general, yo diría, en Occidente, respecto de lo que hacen los tribunales constitucionales. Por ejemplo, el principio favor persona, es decir, entre 2 o más interpretaciones, preferir aquella que es más favorable al individuo. El principio que sostiene que la Constitución debe interpretarse sistemáticamente, es decir, en el caso nuestro hay un capítulo completo de bases de la institucionalidad que tiene un rol importante en la interpretación de la Constitución. El principio de interpretación evolutiva. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha entendido que allí donde la Constitución habla de inviolabilidad de toda forma de correspondencia, no es necesario reformar la Constitución para entender que comprende la correspondencia electrónica, ¿no es cierto? Las constituciones no solamente cambian su sentido literal merced a reformas expresas, sino que también la utilización del derecho internacional, ¿no es cierto? Ahora, hay partes que son más complejas, ¿no es cierto?, que uno las puede tomar cum grano salis, ¿no es cierto?, que es la utilización, digamos, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en general tiene criterios o doctrinas que refieren a veces a cuestiones que son solo propias del ejercicio de la jurisdicción de la Corte, o de las atribuciones de la Comisión, o de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y que no necesariamente se aplican a la realidad nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay una no tengo criterios nuevos que proponerles en ese caso para interpretar la Constitución. Con relación a el cómo ha ido funcionando la inaplicabilidad, yo ya lo respondí. Creo que es un muy buen test que permite, ¿no es cierto?, comprobar la calidad de las leyes. Mejoras, desde luego que hay muchas mejoras que hacer. Ya decía yo el hecho de que ni la ley ni la Constitución establezcan el grado de avance del proceso hace que se elija, digamos, la primera instancia, o a veces en recursos de casación, y la información que tenemos los jueces es diametralmente distinta cuando el proceso ha avanzado a cuando el proceso está en sus grados iniciales, ¿no es cierto? Y ahí uno puede tener por lo menos lo que yo he hecho, lo que me ha tocado, ¿no es cierto?, es resistirme a veces de declarar inaplicabilidad cuando no hay hechos que me permitan, ¿no es cierto?, estar frente a un caso que a veces uno podría decir frente a la visión de cualquier buen padre o madre de familia. Aquí se produce un efecto, digamos, contrario a la Constitución. Con relación a los derechos humanos, yo agradezco la pregunta, porque creo que esto también se puede responder cuantitativamente. Si ya el 90% de los ingresos son recursos de inaplicabilidad, yo diría que el 95% la norma, el efecto contrario a la Constitución, que se reprocha vía recurso de inaplicabilidad, yo diría que casi siempre es una norma del capítulo 3 y del artículo 19 de la Constitución. Son muy pocos los casos en que se invoca, y yo diría que también hay una tentación de los abogados a veces de servicios públicos
de órganos que podrían invocar o apelar a alguna norma orgánica que podría estar siendo vulnerada por un precepto legal. Y yo por eso en mis clases siempre, desde el año 2006 en adelante, que entró en vigor en la nueva aplicabilidad, yo le incorporo dentro de las garantías jurisdiccionales junto con el recurso de protección, el recurso de amparo, porque ese efecto es cotidiano, ¿no es cierto? Derecho de bioproceso, las normas sobre igualdad, ¿no es cierto? Hay una cantidad que ustedes conocen mejor que yo, ¿no es cierto?, de leyes preconstitucionales que todavía están dando vuelta, la ley de accidentes del trabajo, los procesos sancionatorios, ¿no es cierto?, el código sanitario, hace poco tocó, a veces toca ver efectos ultraactivos de leyes, de preceptos legales que están derogados, hace poco un proceso sancionatorio de la antigua ley de extranjería que el mismo Congreso había sustituido por un procedimiento más moderno, también reprochado por digamos, carecer de las garantías del proceso. O sea, yo creo que la pregunta se responde afirmativamente, es una herramienta, y no solo lo es en la teoría o en la letra, sino que yo me atrevería todavía más a decir que en la práctica es una herramienta de protección de derechos. Ahora, ¿qué derechos? Básicamente el principio de igualdad, el 19 número 2, las disputas permanentes por el derecho a la defensa. Hay una cantidad importante de leyes que nunca han sido revisadas, que establecen diversidad de tipos de sanciones frente a un mismo hecho. Una misma conducta puede tener una sanción en materia de ley indígena, otra sanción en materia de consumo, otra sanción en materia de discapacidad o laboral, en fin. Y es ahí, por eso vuelvo al comienzo, donde uno encuentra ha llegado ya 2 o 3 veces este año la ley sobre cambio de nombre, que establece la prohibición de cambiarse el nombre por segunda vez, y no hemos encontrado, por ejemplo, con el caso de requirientes de inaplicabilidad cuyo nombre fue cambiado por el padre o por la madre, y se enfrentan frente a la muralla de la ley de cambio de nombre, que pueden modificarla ustedes, ¿no es cierto?, por cierto, que establece que solo se puede hacer eso una sola vez. Yo tenía 8 años, tenía 7 años y ahora quiero llevar el nombre de mi padre biológico. Eso es justicia que no necesariamente va a calzar, digo no necesariamente calza, porque a veces son los jueces de familia, no sé, entonces son los jueces de civil, los jueces de la jurisdicción civil, quiero decir, los que traen esa. Entonces funciona en la práctica como una justicia de derechos humanos o derechos fundamentales. Con relación a la pregunta del diputado señora Linco, claro, efectivamente, cuando se requirió en el caso del convenio 169 de la ley de pesca, el tribunal dijo que, dijo que ya en la jurisprudencia anterior había dicho que el convenio 169 es inmediatamente aplicable, no ha dicho que necesite reglamentos, ¿no? Y que el deber de consulta, que era el deber que se reprochó en el caso del proyecto de ley de pesca, es un proyecto directamente ejecutable por el Congreso. Yo entiendo incluso que hay una comisión de consulta que parece que lleva varios años y no se había constituido. Y segundo, lo que agrega el tribunal en el caso del fallo de ley de pesca es que es un trámite que tiene un trámite legal, puesto que la doctrina, digamos, que se ha mantenido hasta el día de hoy, es que los tratados internacionales tienen rango legal y por lo tanto la vulneración al tratado no deviene necesariamente en que el proyecto sea inconstitucional, es un vicio de legalidad, lo dicen, es un vicio de legalidad. No sé si se me queda alguna... respecto a la pregunta de los partidos políticos, y con esto para darle la palabra a doña Alejandra, si los postulados, ¿qué opinión tengo de que los postulados sean por los partidos políticos? Yo quisiera solamente dejar constancia que yo no pertenezco a ningún partido, nunca he pertenecido a un partido político, y no es porque, por favor, yo considere que sea un pecado pertenecer al revés. Yo creo que en una democracia que los partidos políticos deberían ser más importantes o más fuertes de lo que son hoy día. Segundo, yo quisiera también dejar constancia que yo fui convidado a participar en este proceso, que no he recibido ninguna instrucción, digamos, mi mandato imperativo, para que poder ser entendido acá, no he recibido ningún mandato imperativo porque me ha propuesto para participar en
en este cargo. Entiendo que ya hubo, al haber existido un proceso, lo he sido propuesto en otras condiciones. Por lo tanto, yo creo que es importante dejar constancia de esas dos prevenciones. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias. Estamos pasados casi en 13 minutos del tiempo, así que le voy a pedir a Alejandra que pueda ser también breve en sus respuestas, por favor. Tal vez solamente contesto las cosas que no contesté la vez Eso, anterior. exacto. Al diputado Benavente, tal vez solo agregar de lo que dijo mi colega. También hay que considerar, ¿no es verdad?, la visión finalista y también la interpretación conciliadora de la Constitución política, es decir, entre varias interpretaciones de la ley, seguir aquella que es acorde a la Constitución. Sí que quisiera dejar claro que yo tampoco he recibido ningún tipo de instrucción ni mandato de ningún partido político. Y que creo en la democracia y la importancia también de los partidos políticos para el país y también de las organizaciones sociales y las organizaciones de base. Y también me gustaría dejar claro eso. La pregunta sobre la objeción de conciencia la contesté la otra vez y creo que efectivamente el tribunal no puede ser una tercera cámara de ninguna manera. El rol preventivo, creo que de todas maneras el control preventivo de ley, sobre todo de proyectos que se están tramitando, me parece que yo personalmente lo encuentro muy complejo, porque efectivamente he dicho que el Tribunal Constitucional no puede meterse en temas de mérito y oportunidad, y todavía en un momento de discusión, el reservar una norma, pierdes la posibilidad efectivamente de poder cambiarla en la discusión parlamentaria, hacer negociaciones, modificaciones que son propias de ustedes y no del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, también encuentro que la oportunidad no corresponde, es muy compleja y no correspondería. En relación a la pregunta yo tengo un asunto con el Tratado 169. Bueno, creo que los tratados internacionales deben considerarse, tienen sus propias normas de flexibilización, por lo tanto creo que a veces el Tribunal Constitucional se ha puesto creativo si los mismos tratados tienen sus propias normas de flexibilización. No sé si la diputada Pérez quiere algo en particular de mí, pero yo le he señalado que creo que la labor debe estar anclada en el respeto de los derechos humanos. Si hay algo no claro, podemos ponerlo al día. En relación a una pregunta que es compleja, que son los crímenes de lesa humanidad, le respondo al diputado Alinco que existe el Estatuto de Roma. Le respondo que además la figura de secuestro permanente tal vez es un dato, pero ha sido interesante porque estoy hablando solo de la figura jurídica. Se ha utilizado también en materia ambiental, cuando se habla de las faltas permanentes. Por lo tanto, esa figura incluso se utiliza en materia de derecho administrativo. Y ese trabajo, le puedo decir de manera de derecho administrativo, tiene que ver con esta continuidad. Y ahí hay que aplicar, supongo, los tratados internacionales y ver los hechos en particular de cada caso. Eso sería, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, señora Alejandra, muchas gracias a don Manuel Antonio. Les agradezco mucho la presencia. Yo le he pedido a la Secretaría que pudiera recomendar a la Comisión una definición respecto de las características de nuestros invitados y en este caso de ambos postulantes en torno a lo que nos corresponde pronunciarnos, que es básicamente si cumplen o no con los requisitos para poder postular. Hasta ahora la Secretaría ha manifestado tiene un preinforme elaborado al respecto, así que en relación a los datos anteriores, más allá de las preguntas políticas que se pudieran haber hecho aquí, que claramente van a influir, me imagino yo, en la decisión de los parlamentarios una vez que que la votación se produzca en sala. Pero es ahí donde se toma la decisión, no acá. No nos corresponde votar por la dupla, sino más bien solo manifestar nuestro acuerdo de que cumplen o no con los requisitos. Entonces le voy a pedir al secretario que pueda pronunciarse en torno a esto y que podamos tomar un acuerdo. Secretario. Muchas gracias, presidenta.
La norma fundamental para estos efectos está contenida en el inciso tercero del artículo 92 de la Constitución Política, que a los efectos señala que los candidatos deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, y no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite. Entonces, desde el punto de vista de los antecedentes o exigencias positivas que exigen, de los antecedentes que han acompañado los postulantes, se desprende claramente que cumplen con los 15 años de título de abogado y con haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, particularmente profesional y universitaria, como lo han expuesto ellos mismos, y se deduce de los currículum que han adjuntado. Y en cuanto a que no pueden tener impedimento alguno, pues bien, la ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que hace es radicar en ese órgano la determinación de todos los antecedentes que tienen que ver con no estar afectos a ninguna causal de inhabilidad. Por lo tanto, no le corresponde a esta comisión referirse a esos que podríamos denominar los antecedentes o exigencias o requisitos negativos. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Le propongo a la comisión entonces que podamos emitir un informe a la sala con los currículum adjuntos de cada uno de los miembros postulantes, que podamos además adjuntar un resumen de las preguntas que se hicieron durante la sesión, con algunas de las respuestas en caso de que los miembros de la sala, los diputados y diputadas quisieran tener acceso a ellas. Además, bueno, esta sesión está siendo transmitida, así que por lo tanto es de público conocimiento todo lo que aquí se ha expresado, por si alguien quisiera profundizar. Y además que pudiéramos emitir el informe de que ambos candidatos y candidata en este caso cumplen con los requisitos mínimos para poder postular al cargo del Tribunal Constitucional. ¿Le parece a la comisión que hagamos esta conclusión de conjunto y por unanimidad para poder llevarlo a la sala el día que los comités lo determinen? ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerda entonces? Y terminada esta parte de la sesión, yo le agradezco a don Manuel Antonio Núñez y también a la señora Alejandra Prej por haber estado presente en esta sesión, por haber respondido nuestras preguntas y bueno, esperamos que les vaya bien en su postulación. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos nosotros con el segundo punto de la tabla hasta el término de la sesión, que es el punto para tratar la configuración de la tabla para las próximas semanas. Presidenta. A ver, sí, diputado Ordenante. Sí, sobre este punto. Esperemos que salgan los invitados para que podamos organizarnos bien. Sí, sobre el punto que vamos a tratar ahora, no sé si es posible, independiente que, a ver, obviamente responsabilidad nuestra revisar qué proyectos hay en la comisión, pero tuvimos una semana difícil. No sé si es posible que el punto que vamos a tratar ahora no termine acá. ¿En qué sentido? En que a lo mejor demos un espacio a que los miembros de la comisión... No, pero... Ya lo hicimos. Pero estamos ya en la segunda etapa. Demos un espacio a que envíen por escrito al secretario los proyectos que a lo mejor le interesaría de aquí al miércoles. Sí, es que ya lo hicimos, diputado. A ver, sí, voy a explicar bien cuál ha sido el procedimiento, sí, diputados, porque estoy de acuerdo, pero... me parece importante lo que está diciendo el diputado Benavente. A ver, acá en más de esta sesión se motiva a raíz de que en más de alguna sesión, al inicio de esta, parlamentarios han cuestionado los proyectos que están puestos en tabla, parlamentarios y parlamentarias han cuestionado los proyectos que hemos ido poniendo en tabla. Y yo le pedí, sí, está bien, diputado, solo estoy rememorando la razón por la cual estamos tomando esta sesión. Diputado, si no hacemos silencio un poco no podemos seguir con la sesión. Le pido por favor silencio, diputados, por favor, les pido silencio para que podamos continuar. Bueno. Entonces, quienes siguen la sesión y quienes quieran revisar la acta, diputado Chalper, pueden hacerlo. Lo importante es que a partir de eso, nosotros desde la primera reunión de esta comisión, desde que asumí como presidenta de la comisión, es que hemos tomado, y yo personalmente tomé la decisión de que cada uno de los proyectos de ley que íbamos a poner en tabla lo íbamos a hacer en acuerdo colectivo de la comisión. Es así como hasta ahora,
y ustedes en sus manos tienen un informe que fue enviado ya hace varios días por la Secretaría a cada uno de los miembros de esta comisión, un informe que además se les hizo llegar por distintas vías. Hoy día, entiendo, en la mañana nuevamente se volvió a enviar, y además yo pedí que se los trajeran impresos, dentro de los cuales hay 3 partes de este informe. La primera parte, y voy a explicarlo rápidamente, diputado Benavente, pues así usted va a poder enchufarse un poco más con los proyectos que están en tabla. A ver, diputados, es súper incómodo estar tratando de entregar información, después me van a preguntar, bueno, ¿qué dijeron, qué dijimos, qué definimos? Bueno, les pido un poco de silencio, no es tanta información. A ver, lo primero es que en este momento nosotros nos encontramos con 2 proyectos de ley en tramitación que tienen urgencia del Ejecutivo, que es el proyecto de ley de datos personales y el proyecto de ley de desnotarización. Ambos proyectos están llegando a su final de la tramitación y esa es la razón por la cual vamos a volver a revisar la tabla para poder proyectar las semanas que vienen, y porque además tuvimos una reunión con la ministra de Justicia, a la cual estuvimos invitados todos los diputados de esta comisión. No fuimos todos, fuimos algunos, pero donde también se nos planteó la importancia de empezar a dar inicio a la tramitación de la reforma del Código Penal. Entonces tenemos ahí un desafío que determinar. Quiero decirles además que dentro de la comisión, parte de los acuerdos que hemos tomado para la tramitación es el proyecto de ejecución de sanciones penales, que se encuentra con un plazo para la mesa técnica del 15 de noviembre, es decir, un plazo que ya se cumplió, y del 21 de noviembre para poder ingresar las indicaciones por parte del Ejecutivo. Entonces ahí ya tenemos un primer proyecto que debiéramos continuar en su tramitación, porque es un proyecto que teníamos acordado desde antes y que además elaboramos un mecanismo para poder generar su tramitación. Lo segundo es el proyecto de ley de tenencia responsable de mascota, que fue solicitado en esta comisión por el diputado Cristian Lavé y que varios parlamentarios han cuestionado el que le demos tramitación a ese proyecto con prioridad. Es un proyecto que lo teníamos en fácil despacho, son la primera media hora, pero bueno, ni siquiera ha habido muchas posibilidades o voluntades de presentar indicaciones. Entonces yo la verdad es que quiero proponer que ese proyecto lo saquemos de la tabla, porque no ha habido mayor interés de esta comisión y ni siquiera el diputado que lo solicitó vino a exponer el día en que lo invitamos para poder exponer. Entonces ese es un primer acuerdo que quiero que tomemos, que saquemos ese proyecto de la tabla porque no ha habido mayor interés de poder tramitar. Voy a terminar de exponer y de ahí hacemos las consultas. Tenemos... Es que tengo una metodología, diputado. Si me deja conducir, le agradezco. No, si lo tengo todo clarito, mire. Entonces estoy exponiendo los proyectos que en este momento tenemos en tabla, en tramitación o en algún estado de latencia dentro de la comisión. Tenemos lo del Código Penal, donde lo que vimos con la ministra fue la posibilidad de dar inicio a la configuración de algunos seminarios que nos permitan dar inicio a la tramitación de la reforma del Código Penal para poder exponer las conclusiones de las 2 comisiones técnicas que se han convocado para esto. Esto va a ser una tramitación de larga data, por lo tanto va a requerir de varias sesiones. Y en esto yo lo que quiero proponer es que podamos determinar una tercera sesión especial para la comisión, que podamos definir un horario el día lunes, ya sea durante la mañana o en la tarde. Ahí vamos a tener que ver cómo concordamos con la Comisión de Seguridad, ya que varios miembros de la Comisión de Seguridad son parte de esta comisión también, pero la idea es que el día lunes podamos tener una sesión adicional de la Comisión de Constitución solo para ver Código Penal y que en ese mismo horario podamos adjuntar los seminarios que estaríamos organizando y que estamos evaluando la posibilidad de organizarlo de manera conjunta con la Comisión de Constitución del Senado, con el Ministerio de Justicia, para poder hacer un solo trámite de audiencia de conjunto y que eso nos permita ahorrar tiempo respecto a la tramitación del Código Penal en particular. Además, tenemos el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, que es un proyecto de ley que también pusimos en tabla. Tuvimos una sesión, o 2, entiendo, se dio en la sesión del 10 y el 17 de mayo, y estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo respecto de cómo continuar, porque también había una mesa de negociación con los trabajadores al respecto. Esos son los proyectos que hasta ahora hemos tenido en tramitación, al menos en este periodo. Además de esto, quiero decir, porque el otro día una parlamentaria, no me acuerdo quién, decía que no habíamos sacado nada de esta comisión, yo les quiero decir que renglón siguiente vienen 3 páginas de todos los proyectos de ley que hemos despachado de la comisión. Y les quiero decir que en eso
cada uno de los proyectos de ley que hemos despachado a esta comisión son proyectos que han sido solicitados por miembros de la comisión o proyectos que han tenido urgencia del Ejecutivo. Y lo quiero decir porque es fácil hacer acusaciones al voleo sin tener toda la información. El informe está aquí escrito y nosotros el primer proyecto de ley que tramitamos fue el de los retiros de fondos previsionales llamado Quinto Retiro, que fue solicitado por la diputada Giles, el diputado Alinco y el diputado Durán. Fue el primer proyecto de ley que pusimos en tabla el 15 de marzo, el 15 de marzo, y que fue despachado el 12 de abril y fue votado en sala el 18 de abril. Tenemos el proyecto de ley que excluye de los beneficios establecidos a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que también fue solicitada por la diputada Cariola. Está el nuevo reglamento del consumo de drogas, que fue solicitado por el diputado Coloma. Está también el proyecto de ley de infraestructura crítica, que fue un veto presidencial donde se estableció con urgencia inmediata. Tenemos el de quórums, el de las reformas de quórum constitucionales, que fue solicitado por el diputado Longton, Soto, Flores y Giles. Ese proyecto también lo despachamos con máxima urgencia. Está el de propiedad de los fondos de capitalización individual, que fue solicitado por el diputado Sánchez y por el diputado Longton en su momento, cuestión que también fue despachada por esta comisión. Está también el proyecto que elimina la pena de muerte, que fue tramitado porque tenía urgencia del Ejecutivo. Está el que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación tecnológica en la prestación de servicios, solicitado por el diputado Leiva. Está el que introduce el título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a la explotación sexual, comercial y material en relación pornográfica de niños, niñas y adolescentes, con urgencia también del Ejecutivo, que de hecho ya todavía no se ve en la sala, pero entiendo que, entiendo que sí, no estoy segura si ya lo vimos en la sala. Está también el de negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por violación. Esto quedó con 2 sesiones de tramitación, que fue el 31 de mayo y el 7 de junio. Este proyecto no lo seguimos tramitando porque nos faltaba la observación y la opinión del Ejecutivo, pero lo pusimos en tramitación a solicitud de la diputada Cid. Y tenemos el del sufragio de los mayores de 14 años, solicitó el diputado Barrera, que también lo iniciamos en su tramitación, pero no continuamos su tramitación por decisión de la comisión. Esos son los proyectos de ley que hemos tramitado y que hemos despachado, y aquellos que hemos puesto en tabla, donde si ustedes se fijan, hay solicitudes de todos los sectores políticos, de todos los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, y todos han sido considerados en los tiempos que corresponde, respetando reglamentariamente las urgencias del Ejecutivo y poniendo además los proyectos de cada uno de los parlamentarios. Después viene en la página 7 todos los proyectos de ley que han sido solicitados y que hasta ahora no hemos puesto en tabla. Y es ahí donde quisiera yo que pudiéramos concentrar nuestra preocupación, porque los otros ya tenemos un plan de tramitación, particularmente el de ejecución de penas, que es uno de los que debiéramos continuar. Pero el de Código Penal, mi propuesta es que hagamos una sesión adicional. El otro día más o menos lo acordamos, que tengamos un día a la semana fijo para ver Código Penal. Y por lo tanto nos quedaría un día en el cual podríamos tramitar proyectos de fácil despacho o proyectos de ley. En esto, si ustedes se fijan, hay solicitudes del diputado Longton, como por ejemplo la mala praxis médica, aumentar las penas aplicables a los delitos que especifica respecto al tráfico ilícito de estupefacientes. Está el del diputado Alessandri respecto de las constitutivas del terrorismo urbano. Está el del diputado Alessandri en relación a elevar el quórum a la aprobación de leyes relativas a la nacionalización o estatización de fondo. Está el del diputado Sánchez, o sea, estas son solicitudes respecto del delito de tráfico de migrantes. Está el de indultos particulares del diputado Hirsch, está el de erradicar el nepotismo del diputado Hirsch, está la publicidad de las audiencias que tenga lugar entre las autoridades del diputado Hirsch, está el delito de fraude a la construcción de inmuebles del diputado Longton, está el del diputado Ilavaca, que sean considerados como asentamientos ilegales en territorios ocupados y sancionar la infracción como delito de contrabando. Está el del diputado Sánchez para garantizar el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda constitucionalmente. Está el del diputado Sánchez para crear la Defensoría de las Fuerzas de Orden Pública. Está el del diputado Alinco y la diputada Giles, solicitado por ellos. Cuando digo por los nombres de los diputados me refiero a quienes lo han solicitado. Y si ustedes se fijan en el último reglón del informe, está la fecha en que fueron solicitados. Por lo tanto, están por orden de los primeros solicitados a los últimos solicitados, para que no quede ninguna duda de que acá ha habido arbitrariedad respecto de la determinación de los proyectos.
que está el de la diputada Giles y el diputado Lincoln en relación a la solicitud del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales. Hay dos proyectos, de hecho hay uno del diputado Lincoln y la diputada Giles, y hay otro del diputado Yarzo, en la misma dirección. Hay otro para eximir temporalmente del pago del IVA de impuestos territoriales de bienes respecto del impuesto a los combustibles, también de la diputada Giles. Hay uno del diputado Yarzo respecto del autopréstamo. Está el voto obligatorio, hay dos del voto obligatorio que yo los descartaría porque ese proyecto ya está en tramitación en el Senado en segundo trámite, por lo tanto no tiene sentido. Está el diputado Winter para establecer la realización de sesiones parlamentarias distritales. Esos son los proyectos, y ahora se acaba de sumar al inicio de la sesión una solicitud que nos llegó de un alcalde, la carta del alcalde de Casablanca, que solicitaba el proyecto de ley, no sé dónde lo anoté, para crear empresas de transporte por los gobiernos regionales municipales. Sí. Y también la diputada Bulnes lo pidió. Y el diputado Luis Cuello, que también me lo hizo saber. Entonces esos son los proyectos que tenemos, y yo quisiera ofrecerles la palabra porque lo que necesitamos hacer es priorizar estos proyectos en esta segunda etapa. Tenemos un día completo en el cual podemos incluso dividir en dos las sesiones para tratar de sacar proyectos de fácil despacho en esta segunda línea de proyectos que están en tramitación. Había solicitado el diputado Luis Cuello y el diputado Sánchez. Gracias, Presidenta. Bueno, quisiera hacer la petición a la Comisión. Este es un proyecto que presentamos hace poco con varios parlamentarios de regiones, donde hay una crisis de transporte bastante aguda, y la idea es establecer una facultad nueva a los gobiernos regionales y también a los municipios para crear empresas de transporte público. Entonces, este proyecto de ley tiene el apoyo hoy día del alcalde de Valparaíso, tiene el apoyo también del alcalde de Casablanca. El Consejo de San Antonio, el Consejo Municipal de San Antonio ha aprobado un voto por unanimidad para dar su apoyo a este proyecto de ley recientemente. Voy a acompañar estos antecedentes a la Comisión. Y digo hasta ahora porque hay muchos alcaldes que están interesados también en apoyar este proyecto, y por lo tanto quisiera pedir a la Comisión que pudiéramos discutir este proyecto de ley. Gracias. Así es, reforma constitucional. Gracias, diputado Luis Cuello. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Mira, respecto de ese caso en particular, a mí me salta la duda en primer lugar si debería ser la Comisión de Constitución la que discute en primera instancia de esto. Quizás debería pasar antes por la Comisión de Transporte, como para por último poder tener nosotros una claridad más clara, tratando de no ser redundante, tener mayor claridad respecto de la procedencia de esto como política pública, porque estamos hablando de una cuestión que ya sobrepasa lo que es una mera reforma legal y tiene que ver con cómo se ve desde el Estado el deber que tenemos de garantizar el funcionamiento del transporte público. Viéndolo desde la particularidad aquí de la región, dado que con el diputado Cuello compartimos el diputado aquí por este distrito, y aparte la solicitud venía del alcalde de Casablanca, que también es del distrito, eso te da luces en el fondo de que esto es un problema que tiene mucho que ver con el transporte público, particularmente acá. Y a mí me preocuparía mucho que se use un proyecto de ley de estas características como una herramienta para descomprimir la grave crisis que tenemos del transporte público en la región de Valparaíso, y la responsabilidad particular que hoy día está radicada en la Seremi de Transporte por su incompetencia que se arrastra desde hace años y hace gobiernos, y también el gobernador regional, que lamentablemente no ha podido contribuir a que esta cuestión se destrabe. Tenemos un problema muy puntual respecto al transporte público aquí en la región, y a mí me preocuparía que se use un proyecto de ley por medio del cual las municipalidades, o quede radicado en las municipalidades resolver el problema de algo que tiene que resolverse a un más alto nivel, que es por medio del Ministerio de Transporte, que lamentablemente estamos operando aquí sobre plazos muy largos. Recién a finales del gobierno del presidente Boric quizás vamos a tener la licitación del Transvalparaíso, que se arrastra desde hace años. O sea, es un servicio que nunca ha sido licitado. Quizás muchos que son de otros distritos se sorprenderían, pero el Transvalparaíso nunca ha sido licitado. Y a ello yo por lo menos me incomodaría mucho que usemos, o que en el fondo se use un proyecto de ley de estas características para traspasarle a los alcaldes, con todas las limitaciones que tienen hoy día las municipalidades, el resolver un problema que está en el Ministerio de Transporte y que está en la Gobernación Regional. Eso lo aporto como dato de contexto. Y ya el tema más puntual, estaba viendo aquí, me imagino, me falla la memoria, me imagino que los proyectos de ley que aparecen en el fondo solicitar priorización por nosotros es las priorizaciones que solicitamos en marzo,
Y además, que se han ido sumando diputados también en el como el tiempo. proyecto de ley que establece el derecho a acceso a la vivienda con propiedad, en el fondo. Quería preguntar si es que, me imagino que la tenemos, pero para que se aclare ese punto, la libertad en el fondo de reemplazar priorizaciones que hemos hecho cada uno de los diputados, o sea, que aparecen algunos proyectos de ley priorizados por mí, si yo eventualmente podría decir, no, mira, hoy día han cambiado quizás las circunstancias, prefiero priorizar este en vez de este otro que está aquí establecido, para que podamos trabajar sobre la base de eso y tener la libertad de, teniendo este insumo que es bien bueno, poder hacer algunos ajustes sobre la base de las priorizaciones particulares que hemos solicitado cada uno de los integrantes de la comisión. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, como estamos 10 minutos antes del inicio de la comisión, de la sesión, lamentablemente nos quedó menos tiempo el que teníamos dispuesto. Efectivamente vamos a tener que destinar en otra sesión, quizás mañana podría ser, yo no voy a poder estar mañana, pero va a poder estar quien me reemplace, guiar esa conversación. Y me imagino que vamos a poder dar continuidad. Lo importante es que tengan claro de cuáles son los proyectos que están y que podamos traer la propuesta de cuáles podemos poner en tabla. Yo más allá con esto cierro, más allá de las diferencias que uno pueda tener con uno u otro proyecto diputado, creo que el debate acá no pasa por el fondo del proyecto, o sea, pasa por ponerlo en discusión, y una vez que este se vote, se tendrá que tomar la decisión de si usted lo vota a favor o lo vota en contra, digamos, pero si aquí nos llega una solicitud de alcaldes, de varios parlamentarios de poner un proyecto en tramitación, nosotros tenemos que tenerlo en consideración como todos los proyectos que están dentro de la tabla. Así que yo les pediría que entonces terminemos acá y mañana quien esté conduciendo pueda dar continuidad a las solicitudes de los parlamentarios respecto de las prioridades en torno a los proyectos que vamos a tramitar, y les pido que lean y estudien en profundidad el informe que les hicimos llegar. Muchas gracias por haber terminado la sesión. ¿Para qué? Sí, ¿se acuerda verlo mañana? O cuando yo vuelva, porque yo no voy a estar mañana. No puedo. Ya, ok. Para la que a la próxima sesión. Ya, perfecto. La que yo esté.